Listo. En primer lugar, recuerden que nuestro tema del día de hoy es procesos logísticos, almacenamiento en el centro de distribución con Flexil. Aquellas personas que tengan preguntas o estén haciendo preguntas por el chat, les agradecemos utilizar la herramienta preguntas y respuestas o question and answer en Zoom, que es una opción que tenemos para poder atender todas sus inquietudes y dudas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Siendo así, entonces vamos a iniciar con nuestra conceptualización. Y bien, ¿qué es la simulación? La simulación, según la literatura y el desarrollo, es la imitación de un sistema a través del uso de software. Lo que buscamos con simulación en este caso es representar una aproximación de la realidad. Por lo tanto, con la simulación nosotros no buscamos imitar con exactitud, sino por el contrario, representarla en su forma más aproximada posible a partir de a partir de la lectura y una información que se le brinda a unos datos. Es decir, tenemos un conjunto de datos o analítica de datos y posteriormente a ello puede ser que con Flexit se haga entonces una conectividad con bases de datos o incluso con hojas de cálculo, es decir, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Tenemos nuestro modelo de simulación y entonces tenemos nuestra representación de esa realidad. Por tanto, utilizamos o nos apoyamos en la abstracción para poder llenar algunos vacíos que se presenten en nuestra construcción de nuestro modelo. Si bien en este caso, pues con simulación, ¿cuándo lo usamos? La simulación lo utilizamos para hacer esa representación de sistemas complejos. Los sistemas complejos entonces están dados por dos variables o dos componentes. El primero es la variabilidad y el segundo la interdependencia de, en este caso, los componentes o las partes del sistema. ¿Cuándo debemos usar la simulación? Pues si bien en este caso la utilizamos para poder estudiar el impacto pues, de variables externas, como por ejemplo qué impacto tiene la demanda, los precios de insumos, ciertos costos y variables internas en el sistema, por ejemplo la velocidad de una banda transportadora, la cantidad de recursos, la asignación de estos recursos también y evaluar entonces a partir de parámetros y escenarios qué pasaría si. ¿Qué pasaría si tengo tres operarios, dos y uno solo? ¿Qué pasaría si tengo tres montacargas? ¿Qué pasaría si cambio el layout de mi centro de distribución? ¿Qué pasaría si cambio entonces de cierta forma el proceso que sea manual a un proceso automatizado, entre otras opciones? Por ello, pues también podemos utilizar la simulación para poder determinar los requerimientos de mi sistema. Es decir, estamos funcionando en el sistema con una forma o una estructura tipo A y quiero implementar una propuesta de mejora. Entonces, ¿cómo podría funcionar mi sistema con esa nueva propuesta de mejora, esos diferentes cambios que se estén aplicando? ¿Cuál es el valor agregado que aplica la simulación pues a la empresa, específicamente con simulación? Si en este caso, pues entonces primero es la reducción de riesgos o se minimizan o en lo posible se tratan de mitigar estos riesgos. ¿Cuáles riesgos? Pues los riesgos en este caso, pues que estén asociados también a gastos o unos costos, como vemos aquí, costos respecto a un tiempo y unas fases, diseño, implementación y operación. Con simulación, entonces, tenemos una línea de color verde que nos indica que podemos generar un ahorro a diferencia de no utilizar la simulación. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una propuesta de mejora y esta se implementa, se hace el estudio y se implementa, entonces tenemos riesgos como por ejemplo de que en efecto la propuesta de mejora no funcione o no sea la forma ideal de funcionamiento. En este caso genera gastos e implicaciones, destinos de tiempos, recursos, entre otras. Mientras que con simulación evaluamos antes de implementar esa propuesta de mejora con una representación de nuestro modelo o una aproximación de dicha realidad. Es decir, vamos a evaluar el comportamiento de nuestro sistema antes de que se implemente en nuestra realidad a partir o a través de la simulación. Con ello, pues evidentemente se denota un ahorro en la inversión. ¿Cómo podemos modelar en Flexim? Si en este caso en Flexim podemos modelar arrastrando objetos y soltándolos a nuestro lienzo de trabajo, también podemos crear conexiones, personalizar objetos y visualizar estadísticas. ¿Cuáles son las características principales que tenemos en Flexim? Pues si bien en este caso tenemos una serie de librerías que contiene unos objetos, estos objetos 3D son personalizables, son recursos fijos, son móviles y muchas lógicas ya están preexistentes, es decir, ya tenemos allí unas lógicas o unos códigos fuente que nos permiten pues el funcionamiento de dichos objetos. Aparte de eso, pues no se requiere mayor programación. También tenemos una ventaja y es que las estadísticas son fáciles de obtener.
Otras herramientas que tenemos en Flexin o módulos son, por ejemplo, la librería de fluidos, la librería de almacenamiento, de bandas transportadoras, de vehículos guiados autónomamente, de la librería de people o personas para representar sistemas de servicios, la librería o el módulo GIS que me permite hacer representación geográfica o de referencia para rutas y demás. Estas rutas pues, pueden ser terrestres, marítimas o aéreas. Podemos importar planos de AutoCAD, en este caso pues específicamente nos permiten poder dar una mayor aproximación de esa realidad que estamos buscando, personalizar los objetos, como había mencionado previamente, conectar a bases de datos, entre otras. ¿Qué aplicaciones tenemos entonces en producción y logística? Pues tenemos dimensionamiento de recursos, diseño de células de manufactura, la inversión en máquinas y o mayor automatización. En este caso, pues diseño de layout, pero nos permite es testear si este diseño de layout es propio o no, si es acorde a nuestra necesidad o si cumple con las expectativas o indicadores necesarios. Podemos evaluar alternativas a partir de nuestra herramienta Experimenter que nos permite plantear diferentes escenarios aplicando la metodología What If. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si tengo entonces aumento de la capacidad de una máquina de 1, 2 a 3? ¿Qué pasaría si cambiamos la posición de una máquina? O en este caso, ¿qué pasaría si cambio entonces de un proceso manual a un proceso automatizado? En otras palabras, también nos permite como ventaja analizar riesgos y poder planear estas contingencias. Bien, Flexin en procesos de centros de distribución, pues entonces podemos o lo aplicamos para almacenamiento de productos, recepción de productos, el manejo de material, el despacho de productos, como mencionaba, el diseño de layout y también poder crear o establecer clasificadores, sistemas sorted o mesh controller, entre otras opciones. Siendo así, pues entonces vamos a iniciar con nuestro modelo paso a paso. En este caso, pues vamos a iniciar con Flexin. Aquí como ustedes pueden observar en la parte lateral izquierda pues tenemos nuestros modelos básicos, nuevo modelo, abrir modelo, primeros pasos, manual del usuario, licencia y preferencias y en la parte lateral derecha, esquina superior, encontramos entonces la versión que tenemos actual de Flexim, el tipo de licencia, algunas características de nuestro computador, la licencia instalada y los módulos que mencionaba previamente, el módulo A-Start, el módulo agente, AGB, el módulo Conveyor para bandas transportadoras de emulación y el módulo GIS, entre otras opciones, como el módulo People para representación de sistemas de servicios. Vamos a crear aquí un nuevo modelo. Al dar clic en nuevo modelo podemos definir las unidades que vamos a trabajar. Las unidades de tiempo, segundo, las unidades de distancia, metros, las unidades de fluidos, en este caso litros, pero cada una de estas pues, puede elegirse según la que se ajuste a su necesidad. La fecha y la hora del día en el cual vamos a iniciar la simulación, damos clic en OK. En la parte lateral de izquierda vamos a encontrar entonces, como mencionaba, la librería de recursos fijos, librería de recursos móviles y el que nos interesa el día de hoy particularmente sería la librería Warehousing que tenemos entonces en nuestro sistema Rack. Tenemos entonces diferentes tipos de estanterías que podemos personalizar o configurar. Si bien en este caso entonces vamos a hacer un modelo práctico, vamos a cambiar aquí la forma de visualización. Vamos a utilizar entonces un objeto fijo que siempre va a ser el objeto fuente, que es el que me va a generar lo que conocemos bien como los flow items o los productos. Posteriormente seleccionamos con clic izquierdo y arrastramos entonces a nuestro lienzo de trabajo, que es esta parte central de color azul. En la parte lateral derecha vamos a encontrar todo lo que es el conjunto de propiedades o atributos. Entonces, en este caso utilizamos nuestro sistema warehousing de tipo estantería. Por ejemplo, acá tenemos el rack típico que tenemos entonces en Flexim. Y si lo hacemos es simplemente seleccionarlo, nos aparecerá un conjunto de propiedades o atributos. Específicamente vamos a revisar, por ejemplo, las propiedades de dimensiones. Entonces vamos aquí a editar y podemos configurar esas dimensiones del rack, donde tenemos entonces el número de columnas, que aquí son denominadas también bahías, el número de niveles y los slots por bahía. En este caso, los slots hace referencia justamente pues a cada uno de los campos o espacios que tenemos pues para poder almacenar dichos productos. Aquí en este caso pues tiene hasta 8 bahías y por cada bahía tenemos entonces 2 slots y tenemos 6 niveles incluidos el piso. Para poder evitar almacenamiento en piso, es decir, porque tiene un requerimiento especial el producto y no se puede almacenar en piso, ejemplo, productos de tipo alimentario,
o alimenticio. Entonces lo que hacemos es seleccionar con clic izquierdo todo el línea o la línea o el nivel número 1 y le damos clic en este espacio, damos este check y por lo tanto no se va a utilizar este primer nivel del piso para nuestro rack. También podemos cambiar o modificar las dimensiones del ancho de la bahía, la altura del nivel y también el ancho pues, de cada uno de los slots. También podemos configurar y de cierta forma poder crear diferentes instancias con este rack. Ejemplo, si lo utilizamos podemos dar clic en su propiedad o atributo template y en instancias damos clic cuántas instancias se requieren, es decir, crear copias idénticas al objeto inicial con el cual me permitirá agilizar el proceso de construcción de nuestro centro de distribución. En este caso, por ejemplo, vamos a crear varios, doy clic en el más de color verde. Entonces aquí podemos seleccionar diferentes racks y aquí tenemos entonces de momento 6. Vamos a colocar entonces por lo menos hasta 10. Entonces aquí lo que ustedes pueden observar es que cada vez que selecciono o arrastro tenemos entonces un conjunto de estanterías que podemos organizar libremente. En este caso, por ejemplo, tenemos 9 estanterías, cada una se puede ubicar. Como mencionaba previamente, podemos configurar estas según las necesidades de distribución. En este caso, por ejemplo, acá cada línea o cada distancia puede representar lo que sería pues 1 metro de distancia según las indicaciones previas que habíamos dado. En este caso, recuerden que habíamos dicho que las unidades que íbamos a utilizar eran las unidades de tiempo en segundos, distancia en metros y en temas de fluidos pues utilizamos litros. Otra forma también de poder configurar cada una de estas estanterías es seleccionarlas y podemos cambiar su ubicación dependiendo pues de la necesidad en su posición en X, Y, Z. Ejemplo, podemos seleccionarla y en su propiedad visual podemos cambiar su posición en X, en Y, Z, la rotación también de la estantería y también el dimensionamiento. En este caso lo que hacemos es simplemente seleccionar las estanterías y poderlas colocar en una posición acorde a nuestra necesidad. También podemos cambiar la forma de visualización de nuestro modelo, entre otras opciones. Recuerden que nos podemos apoyar también con ayuda de un plano en AutoCAD y poder entonces seleccionar, ya sea en este caso, la posición de nuestro almacén. Aquí podemos utilizar entonces la opción de la tecla Shift, clic izquierdo, y podemos sombrear las estanterías que queremos seleccionar y podemos establecer la conexión. Vamos a establecer una conexión tipo A. Lo que hago es simplemente seleccionar y conectar con el primero y automáticamente va a establecer las conexiones con los demás objetos. Ahora tenemos entonces que cada estantería va a funcionar como un objeto fijo, ¿sí? Entonces, cada vez que selecciono este objeto, las estanterías son unos objetos especiales. Me generan en nuestra caja de herramientas el sistema de tipo storage que me permite definir entonces las características, la forma de visualización, también la forma de identificación, entre otras características mucho más avanzadas. Aquí vamos a hacer simplemente una representación de cómo vamos a hacer este almacenamiento. Entonces, vamos a hacer algunas demostraciones de forma que se pueda evidenciar el almacenamiento de forma manual y el almacenamiento de forma específicamente de forma automatizada. Entonces, vamos a colocar aquí otra fuente. Vamos a seleccionar aquí en librería, recursos fijos, otra fuente que me va a generar flow items. Vuelvo y selecciono con Shift y el clic izquierdo todos los objetos, establezco una conexión tipo A y voy entonces a colocar aquí la conexión entre estos. Podemos entonces en estos objetos fuente poder definir cómo sería esta llegada. Entonces este primer objeto vamos a denominarlo como inventario inicial y el siguiente como en este caso productos o llegada de productos. Este producto inicial vamos a configurar entonces que tenemos una llegada programada y en este caso pues simplemente vamos a colocar por ejemplo que aquí tenemos 1000 unidades. Estas primeras 1000 unidades van a ser enviadas entonces a todos los diferentes estanterías de almacenamiento. Para este caso pues podemos entonces hacer una forma y es en la propiedad salida output podemos indicar entonces que sea el primero disponible por expresiones de forma aleatoria. Entonces vamos a utilizar que sea de forma aleatoria para que pueda ser enviado entonces a las diferentes estanterías. Además de ello, vamos a colocar aquí también un trigger que nos permite diferenciar los diferentes tipos de productos. Entonces, el trigger me permite crear estas lógicas específicas, clic en más, data, set label en color,
Vamos a colocar en este caso por lo menos hasta 5 tipos de productos y con una etiqueta especial que es la etiqueta tipo. Mientras que en la llegada de productos vamos a colocar que tendremos llegada de productos dados por una distribución de probabilidad tipo exponencial y aquí vamos a aumentar entonces que sea cada 30 segundos. Si una vez configurados dichos parámetros vamos a hacer clic en Reset y vamos a crear entonces con el botón Skip las pruebas respectivas. En este caso, como ustedes pueden observar, existe un inventario inicial que se está repartiendo en cada una de las estanterías y este inventario inicial se organiza de forma caótica o aleatoria dentro de los racks. Para poder cambiar esa configuración en las estanterías, lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos la estantería inicial y podemos cambiar la forma de la estrategia de asignación de los slots. Esta estrategia vamos a definirla entonces que puede ser de forma aleatoria, es decir, forma aleatoria ya sea la bahía, el nivel y el slot, de forma aleatoria de la bahía, el nivel y el slot con espacio, el primer slot con espacio, haciendo entonces también un match con las etiquetas entre otras opciones. Vamos a utilizar la segunda opción, es decir, Random by Level Slot with Space, que sería de forma aleatoria entre bahía, niveles y slot con espacio, y vemos entonces que siendo así cambia con cada una de las estanterías que hemos seleccionado. Botón en Reset, nuevamente en el botón Skip y entonces vemos que tenemos nuevamente la forma de asignación caótica, pero ya sea entonces en la forma que se ha configurado en la estantería, tal que entonces tenemos una permanencia también de productos. Otra cosa que también podemos configurar o podemos parametrizar es el tiempo de permanencia de los productos. Ejemplo, vamos a colocar aquí en Flow, que sería entonces la forma de flujo de la gestión de inventarios, entonces el tiempo mínimo de permanencia. Entonces vamos a colocar clic en más. Vamos a colocar, por ejemplo, valores según el caso. Entonces aquí tenemos una etiqueta que es la etiqueta type que habíamos definido. Entonces, por ejemplo, si la etiqueta del valor, el producto toma el valor de la etiqueta tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, van a permanecer allí entonces un tiempo específico. Entonces, por ejemplo, los productos tipo 1, vamos a dar clic en el pick list, distribución estadística, vamos a colocar entonces que va a utilizar de pronto una distribución uniforme y entonces aquí tenemos la opción de decir que tiene entre 5 y 15 minutos. Aquí vamos a cambiar las dimensiones. Nuevamente pues tomamos estos valores y lo que hacemos es modificarlos. Vamos a cambiar distribución estadística de tipo uniforme y ya entonces no sería de 5 y 15 sino por el contrario. El tipo 2 va a permanecer entre 15 y 20 minutos. El siguiente vamos a realizar lo mismo, distribución estadística uniforme, entonces va a permanecer entre 20 minutos y 25 minutos. Y así por respectivamente, 20, 25. El siguiente entonces va a permanecer distribución uniforme entre 25 y 30 minutos. 25 y 30 minutos, modificamos dichos valores y por último entre 30 y 35 minutos, distribución uniforme y cambiamos estos valores. Entonces aquí tenemos la opción de colocar 30 y 35. Pero te voy a colocarlo hasta 40. Entre 30 y 40 minutos. Y aquellos que estén relacionados con la etiqueta type o la etiqueta tipo. Siendo así, entonces también podemos visualizar que estos van a tener un flujo de salida. Para ello, entonces, estas salidas estarán dadas o representadas de la siguiente forma. Con el objeto sync, que es un objeto que me permite entonces eliminar los flow items del sistema. En este caso seleccionamos todos los objetos, selecciono el primero y establezco una conexión tipo A con el objeto sync, que lo vamos a denominar simplemente pues la salida hacia predespacho o despacho entre otras opciones. Por otra parte, entonces vamos a iniciar entonces allí con la forma de poder establecer cómo sería la llegada de productos y cómo va a ser el transporte de esos productos. Si en este caso les mencionaba que podemos hacer ese almacenamiento de forma manual o de forma, en este caso específico, automatizada. Para ello vamos a utilizar los ejecutores de tareas, ya sean de pronto los operarios. Entonces para ello podemos utilizar operarios y también podemos configurar entonces con vehículos autónomos que son los que permiten hacer este transporte. En primera opción vamos a hacer entonces pruebas con estas formas de manual. Para ello lo que hago es establecer una conexión tipo S entre la llegada de productos y el dispatcher y una conexión tipo A entre el dispatcher y mi operario. Tanto así que entonces vamos a indicar que para poder hacer el transporte de productos
Aquí en la propiedad output vamos a indicar que se usa en transporte y así en este caso pues vamos a tener la opción de que cada vez que llegue un producto pues nuestro operario va a hacer el envío pues de dicho producto. En este caso pues vamos a esperar que realice entonces y ya está empezando el operario, tomó su producto y lo va a llevar. En este caso, pues como este primer producto que generó no tiene una etiqueta en los triggers, entonces vamos a crear dicha etiqueta. Seleccionamos entonces en llegada de productos, trigger, clic en más, on creation, clic en más, data, set label en color y vamos a crear la misma etiqueta type, pero entonces valores entre 1 y 5. Siendo así, entonces asignamos, nuevamente colocamos a correr aquí nuestro modelo y nuestro operario, pues en este caso va a tomar dicho producto que se genere para poder hacer el desplazamiento de el recorrido y también la entrega, pues, de cada uno de los productos que vayan a requerir. En este caso, pues, lo que vamos a hacer entonces es la respectiva prueba y la validación también de la gestión del inventario. Posteriormente, también podemos hacer la forma automatizada y es la siguiente. Dependiendo entonces ya sea con bandas transportadoras o nuestros vehículos que tenemos aquí, voy a colocarlo en esta parte y estos vehículos nos permiten entonces configurar la forma de almacenar. Vamos a colocar, por ejemplo, que podemos utilizar este almacenamiento y este almacenamiento va a utilizar entonces para dos productos o las primeras dos líneas de racks, va a utilizar entonces justamente pues esta forma que es el automatizado. En este caso lo que va a hacer es que él va a hacer dicho almacenamiento de productos. Voy aquí a reducir un poco la altura, listo. Va a hacer entonces el almacenamiento de los productos a cada uno de ellos. Ejemplo, en este caso, esta primera llegada de productos la utilizaría entonces el operario y posteriormente le haría el almacenamiento que sería este almacenamiento automatizado. En tal caso, por ejemplo, vamos a establecer eliminar esta salida, simplemente para ver entonces la llegada primero del inventario inicial. Entonces aquí vamos a colocar que tenemos esta llegada de inventario inicial como primera fase de prueba. Evidentemente, pues para ello también podemos utilizar al final un objeto queue que colocaría entonces frente a la llegada de inventario inicial para que el operario desplace y luego pueda evidenciar cómo hacer ese almacenamiento automatizado. En este caso utilizamos un objeto queue donde el operario dejaría también allí estos productos y posteriormente sí establecería la conexión o el almacenamiento automatizado. Entonces, para ello vamos a eliminar las conexiones de quiénes, las conexiones del rack 1, 6, 7 y 2, 1, 2, 6 y 7. Entonces seleccionamos aquí el objeto llegada de productos. En puertos tenemos entonces los puertos de salida. El puerto 1 vamos a eliminarlo, el puerto 2 vamos a eliminarlo y el puerto 6 y 7 se van a eliminar. Esto con el propósito entonces de que tenemos aquí la llegada de productos y esta llegada de productos va a ir directamente hacia el objeto queue. Posteriormente en este objeto queue, ahora sí vamos a establecer una conexión entre los racks iniciales que habíamos seleccionado previamente, que son el 1, el 2, el 6 y el 7, ¿sí? Y establezco entonces una conexión tipo A entre este objeto queue y lo que serían los almacenes que tenemos allí de estanterías. Por otra parte, también vamos a establecer una nueva conexión, que sería una conexión tipo S entre lo que sería el objeto queue, que es ese almacenamiento intermedio, y nuestra estantería automatizada. Para ello, entonces, lo que indico es que el objeto queue, en su propiedad output, voy a indicarle aquí que use transporte y que sea también de forma aleatoria la forma de cargue de cada uno, pues, de las estanterías. Vamos aquí a probar entonces ciertas características de nuestro dispatcher y nuestro llegada de productos. También podemos parametrizar como objetos o variables de control lo que sería entonces eh, la llegada pues de productos o en este caso pues la cantidad de operarios que tenemos disponibles pues para poder entonces administrar, perdón, voy a darle aquí llegada de productos, vamos a cambiar aquí que sea 10 para que sea un poco más rápido la llegada de productos. Como mencionaba, entonces podemos cambiar la configuración del operario, es decir, que podemos definir que ese operario entonces puede hacer uno, o pueden ser dos, o pueden ser tres, respectivamente, pues según entonces la llegada pues de productos. En este caso vemos nuestro operario que está haciendo entonces el envío directamente entonces pues a uno de los racks.
Hay una forma que tenemos en Flexim para evitar que justamente ocurra esto, y es que nuestros operarios pues no traspasen de forma como sin respetar los espacios de nuestros racks. En este caso pues vemos que como es de forma aleatoria, él está enviando a cada uno de nuestras estanterías el producto pues que tenga aquí o que llegue. En este caso dale clic en Stop Reset. Vamos a configurar entonces dicho operario para que sean varios operarios. Vamos a definir entonces con parámetros estos en la parte inferior estas variables de control. Ejemplo, vamos a colocar aquí números de operarios. Vamos a colocar en este caso que sean variables de tipo enteras. Vamos a colocar el comportamiento entre 1 y 5 operarios. Y aquí vamos a referenciar nuestro objeto dispatcher para que pueda crear dichos operarios. Las unidades, operario. Y aquí sería entonces operarios que realizan tareas de transporte. Esos operarios pues pueden ser ya sea en montacargas, en este caso por ser temas de visualización, pues solamente utilicé el tradicional o el típico. Cuando tiene, ¿cómo funciona el sistema cuando tiene un solo operario? Cuando tiene tres, botón reset y vemos entonces que tenemos tres operarios. En la llegada de productos voy a colocar entonces aquí, que en este caso sería esta llegada, vamos a colocar aquí 0, para que sea mucho más rápida la llegada de productos, reset y colocar a correr. Y vemos que tenemos un flujo continuo de llegada de productos. Si en este caso, pues como está de forma aleatoria, tenemos diferentes puertos, las diferentes estanterías y también el puerto que tenemos específicamente para este objeto Q. Voy a colocar aquí un objeto source, voy a conectarlo también stop reset para que agregue más rápido y podamos visualizar y trabajar en efecto nuestro estantería automatizada. Voy a colocar aquí también tiempo de llegada a 0 y que simplemente va a enviar estos productos para allá. Aquí voy a colocar, entonces, cambiemos mejor una llegada automatizada, una llegada aquí que sean de 100 productos. Vamos a colocar aquí triggers, on creation, data, set label en color. Y aquí nuevamente, pues, la etiqueta que tenemos, que sería de 1 a 5. Vamos a hacer la respectiva prueba, reset, skip, list. Entonces, aquí vamos a colocar a correr. Una vez vamos entonces que empieza a almacenar entonces nuestro vehículo automatizado en las diferentes estanterías, pues con el producto o el inventario que tenemos allí. En este caso ustedes pueden observar pues que tenemos el comportamiento de nuestro vehículo, tal que entonces hace la entrega en cada uno de los 4 estanterías. Hay otra opción en este caso es verificar la cantidad que él puede cargar. Fíjense que en este caso solamente está cargando de una sola unidad. Permítanme por favor aquí, cambiamos la forma de vista y cambiamos el modo listo en forma de presentación. Entonces vemos nuestro operario que está haciendo un transcurso de entonces transporte y vemos nuestro vehículo automatizado donde tenemos una llegada de producto y ocurre pues dicho almacenamiento de forma automatizada. Algunas variables que podemos controlar o que podemos tener allí dentro de nuestro sistema serían entonces esos tiempos de permanencia. Para ello entonces ahora sí vamos a hacer lo que sería la salida de cada uno de los inventarios. Recuerden que estos inventarios pues tienen un tiempo de permanencia en nuestras estanterías y para ello vamos a cambiar aquí el modo de presentación al modo de trabajo. Vamos a utilizar nuestro objeto sync y al final vamos a establecer la conexión entre la estantería y nuestro objeto que nos representa la salida. Si en este caso, pues entonces vamos a colocar también una corrida de 14.400 segundos. Y por otra parte, queremos conocer el comportamiento del sistema a través de gráficos estadísticos. Por ejemplo, nos gustaría conocer el tiempo o el contenido. Entonces, el contenido tenemos varias opciones. Contenido en forma de línea versus tiempo, es decir, el contenido versus tiempo. También podemos poder entonces el contenido según el tipo de producto. Ejemplo, vamos a colocar contenido según el tipo de producto. Es un gráfico que nos interesa porque tenemos entonces 5 tipos de productos. Y aquí entonces tenemos donde los productos, por dónde ingresan y por dónde salen. En este caso, pues entonces ingresan a los racks. Entonces vamos a colocar aquí una opción y es que vamos a crear en Toolbox, crear entonces un grupo y ese grupo sería entonces los grupos tipo racks. Y allí pues entonces vamos a colocar todos los objetos que son de tipo rack. Cerramos.
Entonces aquí, ¿cuáles son los objetos de entrada? Pues aquí tenemos un grupo que serían racks y aquí los objetos de salida, pues que también serían los racks. La etiqueta tipo, en este caso sería la etiqueta type y aquí pues entonces esperamos que muestre dicho procesamiento. Entonces tenemos los contenidos respecto a, en este caso, versus el tiempo. Entonces, por ejemplo, el primer eh, rack de producto, perdón, primer producto en todos los racks. Entonces tenemos producto tipo 1, tipo 4, 2, 5 y 3 y todos tienen unos inventarios iniciales. Por ejemplo, el producto tipo 1 inició aproximadamente con 220 unidades. El producto de tipo rojo, que es 5, inicia más o menos con 205 unidades y bueno, cada uno pues inicia con un inventario inicial y vemos entonces cuál es el contenido pues versus el tiempo. En este caso pues que aquí tenemos que hubo una salida y de dicho producto. Asimismo entonces vemos entonces cómo ocurre el proceso de almacenamiento y llegada de productos. En este caso, pues también hay que tener en cuenta que cada una de estas etiquetas que tenemos allí aparecen entonces cuando selecciono el producto, nos aparece el labels y aparece la etiqueta type. Como mencioné entonces, aquí tenemos unos tiempos que nos permiten entonces establecer pues esos tiempos de flujo, que aquí está entonces en segundo, vamos a colocarlos ahora en minutos. Vamos a nuevamente reset y vemos entonces cómo cambia el comportamiento pues de nuestro modelo. Aquí tenemos nuestro gráfico y unas opciones de visualización. En este caso, que sí, la forma de visualización del dibujo es en forma de escaleras entre comillas. Entonces, a medida que pasa el tiempo, aumentar aquí la velocidad. Fíjense que ahora, evidentemente, como no habíamos cambiado las unidades, pues ya entonces el inventario permanece según los tiempos que habíamos establecido en minutos. Entonces, aquí voy a aumentar un poco la velocidad para poder ver entonces cómo va disminuyendo o se va haciendo esa gestión de los inventarios. No tenemos un inventario inicial que se va desgastando. Vemos que aquí tenemos unos productos de tipo color amarillo y en este caso, pues también de color en naranja, entre otras opciones, justamente pues como tenemos también allí. Vemos entonces cómo es la gestión de almacenamiento y inventarios, ya sea de forma que hemos creado manual y automatizada en este caso. También podemos conocer el estado de cada una de estas operaciones o de nuestros operarios. Entonces, para ello, en la librería tenemos opciones de conocer el estado, state. Vamos a colocar la forma de estado en barras y también podemos conocer entonces el tiempo de utilización pues de nuestros operarios. Para ello lo que hago es seleccionar dichos objetos, indico entonces los operarios y vemos entonces el comportamiento de los mismos. Reset, colocamos a correr y vemos entonces cómo es el comportamiento de ellos viajando vacío, viajando con carga, ociosos, entre otros estados, y también podemos incluso ver el tiempo o la distancia que ellos recorren, y también podemos conocer el tipo de estado. En este caso vamos a colocar el estado pues de nuestro vehículo automatizado. Ejemplo, seleccionamos aquí la misma gráfica de tipo estado, seleccionamos el objeto y en este caso pues sería del vehículo automatizado, botón reset, y vemos entonces el comportamiento. En este caso pues cuánto tiempo viaja vacío y cuánto tiempo viaja con carga, entre otras opciones. Les recuerdo que las opciones de preguntas y respuestas están habilitadas para que puedan realizar dichas preguntas con la herramienta. Muy bien, en este caso pues finalizamos el ejercicio. La idea era poder mostrar cómo utilizar los parámetros, la forma de almacenamiento, ya sea de forma manual, forma automatizada y también tenemos bandas transportadoras. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos particulares donde tenemos, por ejemplo, que podemos ser tan, en este caso, específicos como al detalle. Ejemplo, aquí podemos incluso colocar códigos donde quiero que se almacenen ciertos productos y podemos colocar incluso estas codificaciones para poder hacer dicho almacenamiento. En este caso, pues tenemos un centro o un modelo de almacenamiento donde, en este caso, vamos a darle reset y lo colocamos a correr. Vemos entonces que podemos activar este mapa de calor. En este caso, pues si lo quiero activar o no. Vemos entonces nuestros operarios, vemos cómo ocurre el proceso de inventario, entonces recepción versus tiempo. Tenemos evidentemente un inventario inicial y posiblemente cómo ocurre este proceso de almacenamiento y cómo ocurre el proceso de despacho también al final, donde aquí hace un proceso de listamiento y una vez cumple unas características que es tener 4, 8 o 6 unidades, dependiendo pues de cada uno de los pedidos, puede irse entonces para la zona de despacho. Aquí vemos entonces cómo hacen el proceso tanto de picking como de almacenamiento de los productos según unas zonas específicas. En este caso, por lo menos en la parte superior tenemos las de color púrpura, rojo, verde, naranja y azul, y cómo tenemos entonces unos caminos específicos. Algunas estadísticas que simplemente a modo de ejemplo podemos tener es la utilización de los operarios,
la utilización de los pickers, también vemos entonces el proceso de recepción versus tiempo, entonces en este caso de los productos, de las llegadas a, en este caso, el centro de distribución. Aquí pues finalizamos y al finalizar pues lo que sería el recorrido de las 14.400 segundos, vemos entonces estadísticas de interés particular, donde vemos el comportamiento de nuestro modelo después de estas 4 horas de simulación. Por otra parte, también traemos otro modelo que nos gustaría mostrar. En este caso, pues es un modelo donde vamos a quitar aquí las características y las propiedades o atributos, donde justamente pues es el tema del día de hoy. En este caso, pues tenemos un centro de distribución donde pues llegan unos productos y utilizamos recursos como montacargas, como almacenes en pisos, entre otras opciones. Y en este caso, pues lo que hacemos es tener unas entradas, unas salidas y un proceso que aquí pues denominan cleaning, pues que en este caso pues es de limpieza. Tenemos entonces nuestros operarios para hacer este proceso de carga, pues hay unas demoras, hay unos alistamientos y posterior a ello pues entonces tenemos nuestros montacargas quienes ayudan a ejecutar dicho proceso. Voy aquí a aumentar la velocidad, entonces vemos que hay ese proceso de almacenamiento después de que permanezcan cierto tiempo allí. Hay entonces unas salidas también respectivas que nos permiten conocer pues el tiempo de permanencia de los inventarios, entre otras opciones. Y al final pues entonces vemos que cambian aquí de color, que es la representación de que el producto pues ha salido. Al finalizar pues podemos colocar aquí a correr el modelo o a máxima velocidad. Vemos entonces la rotación de inventarios, la tasa de utilización de nuestros recursos, entre otras opciones. Y por último tenemos entonces para finalizar esta opción, que es la representación de todas las estanterías, o algunas realmente, perdón, de las estanterías que tenemos. Por ejemplo, la librería de la estantería de tipo estándar, donde por ejemplo en este caso vemos el comportamiento pues de la librería y cómo trabaja nuestro montacargas. Para el proceso pues evidentemente de almacenamiento. También tenemos nuestra estantería de tipo piso, donde podemos visualizar cómo ocurre ese almacenamiento para lo que son estanterías. Bueno, realmente no son estanterías, sino son espacios de almacenamiento que son en piso, pueden ser también con pallets y otros. La estantería de tipo Gravity Flow, que en este caso pues es de la forma que el operario lo que hace es colocar diferentes productos y estos van siendo empujados tal que se pueda aprovechar pues el espacio, y aquí vemos entonces que se van sacando dichos productos. También tenemos la estantería de tipo pushback, que en este caso pues lo que hace es empujar el producto y va corriendo pues hacia atrás la estantería, y también aquí cuando se retira pues corre hacia adelante. También tenemos la estantería de tipo drive-in, que en este caso pues como ustedes pueden observar es donde los montacargas también pueden ingresar, y tenemos entonces lo que es el proceso de almacenamiento. En este tipo de estantería pues evidentemente sería una estantería de tipo LIFO, las in first out, es decir, últimas en entrar, primeras en salir. Dependiendo pues también de sus políticas de inventario, pues pueden utilizar las diferentes estanterías o requerimientos. Por último, pues queremos mostrarles en este caso un corto video donde pueden ver a mayor complejidad algunos de los modelos que hemos podido utilizar. En este caso, permítanme por favor, voy a optimizar el compartir pantalla con video. Listo.
Listo, tenemos dos preguntas. En este caso nos pregunta, perfecto. Nos pregunta Marixa Correa Valencia. Hola, ¿no comentaste cómo evitar que el operario atraviese el objeto? En este caso con los racks. Claro que sí. En este caso, ¿cómo realizamos esa actividad? Lo que hacemos es apoyarnos con nuestro módulo A-Star. Vamos aquí a configurar. Entonces, por ejemplo, utilizamos en nuestra librería, en la parte lateral izquierda, nuestro módulo A-Star. Utilizamos entonces aquí el módulo grid, seleccionamos entonces cuáles son los objetos que harían parte pues de esas representaciones o restricciones. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar allí en la pestaña de Toolbox las propiedades del navegador y aquí indicamos entonces cuáles son los que van a participar pues de esto, que podemos seleccionar con el gotero o simplemente indicar que todos los miembros y seleccionamos con más. Voy a colocar aquí que simplemente sea el rack y los operarios. Damos clic en seleccionar, aplicar y OK. En este caso lo que hacemos es que el operario respete, perdón acá, voy a disminuir la velocidad a 4. Entonces que el operario respete y entonces los espacios, las restricciones y no necesariamente pues atraviese los racks. Fíjense que ahora pasa por el lado y hace la entrega pues del producto. Si queremos asignarle especialmente caminos o preferencias por la forma donde quiere que camine, para ello entonces utilizamos en el mismo conjunto de librería camino de preferencia. Preferred, en este caso vamos a seleccionar esta parte que lo podemos colocar desde acá, que se vaya por todo el centro, que sería el camino de preferencia. Y aquí podemos utilizar entonces varias opciones, los caminos de preferencia. Hay otras opciones como los Travel Network Nodes que nos permiten entonces definir rutas específicas por las cuales va a utilizar pues nuestro operario. Entonces aquí lo que podemos establecer es justamente pues por dónde tendría que ir caminar específicamente nuestros operarios, como ustedes pueden ver acá, hasta que llega al rack y puede entonces evitar traspasar como en este caso no respetando pues dichos espacios. En este caso, como usted puede ver, se hizo en una dirección que es de izquierda hacia derecha y luego posiblemente tendríamos que hacer el camino de derecha a izquierda. Hay otra pregunta y es ¿cómo puedo almacenar pallets en un mismo rack, pero en extremos diferentes? Listo. Les vamos a hacer un ejemplo. Stop, reset. Les voy a utilizar aquí simplemente un ejemplo práctico. Utilizamos un recurso fijo, que sería entonces nuestro puente. Posiblemente vamos a utilizar también el rack, el tradicional, y nuestro montacargas para poder hacer el proceso de almacenamiento. Establecemos una conexión tipo A entre nuestra fuente y el almacenamiento, una conexión tipo S para nuestro transporter. Voy a indicar aquí que en output indica entonces que utilizaré una salida. Vamos a crear un trigger, por ejemplo, a este objeto source le vamos a colocar un trigger, on creation, clic en más, data, set label el color, vamos a hacer el típico entre 1 y 3. Y aquí en el almacén del rack seleccionamos y en su propiedad de asignar entonces los slots, vamos a indicar que utilizaremos la opción de hacer match con etiquetas y utilizaremos la etiqueta type. Para ello, posteriormente lo que vamos a hacer es en la misma librería tenemos una opción que se denomina Paint Label. Lo que hago es indicar que quiero pintar diferentes espacios de mi rack para poder almacenar productos con dicha etiqueta. Ejemplo, la etiqueta type, que es la etiqueta tipo de producto de valor número 3. Puedo pintar de forma individual la misma celda o todo lo que sería la bahía o el nivel. Este es un extremo y este es otro extremo. Aquí vamos a colocar entonces todos los que sean productos tipo 3. Cambiamos. Los productos tipo 2 van a ser en esta parte y en esta parte. Y los productos tipo 1 solamente van a ser en la parte central. Una vez está eso, entonces lo que hacemos es simplemente reset. Colocamos entonces a correr aquí nuestro modelo. Y entonces empecemos una vez empiece a definir. Vemos entonces qué ocurre pues dicho almacenamiento. Vemos por ejemplo que si selecciono aquí este primer flow item de color azul, en la parte lateral donde dice labels aparece tipo o la etiqueta type y aparece el número 3. Y como usted puede observar, pues en este caso voy aquí a finalizar la simulación y vemos entonces que los productos tipo 3 están en esta zona y en esta zona y los de color rojo en esta parte y en esta parte. Y así pues en este caso cumple dicha restricción. Listo, Daniela, creo que no hay más preguntas.
Sí, creo que no hay más por ahora. Digamos que antes de terminar, quiero pedirles un favor a todos y es que vamos a lanzar un sondeo de 5 preguntas muy rápidas para que nos ayuden a responderlas, por favor. Esto es para que nosotros podamos mejorar en nuestros procesos y también entender sus necesidades. Entonces ya lancé la votación, mientras de pronto más personas nos hacen sus preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom, por favor. Muchas gracias. Luis nos pregunta si cómo se maneja el tema de licencia. En este caso, pues, por favor, Luis nos deja sus datos y nuestro equipo de comercial se encargará de contactarlo. Tenemos la licencia que en este caso es gratuita, pero esa licencia tiene una limitante que es hasta 30 objetos. También les acabo de compartir en el chat el próximo webinar. Ahí tienen el link de Zoom para que se registren de una vez las personas interesadas. Recuerden que son cupos limitados y pues si se registran de una vez van a recibir unos recordatorios directamente de Zoom, pues para que no se les olvide porque pues es casi dentro de un mes. Entonces, para las personas interesadas, también en el chat recuerden que pusimos toda la información acerca del concurso, de los e-learning y del Flex Simposio. También aprovecho para recordarles que este webinar fue grabado y va a ser subido entonces a nuestro canal de YouTube Fleximandina el próximo jueves para que estén pendientes de nuestras redes sociales. Y más o menos también se publica alrededor de esta hora, 11 12 de la tarde. Pues creo que no hay más preguntas, Henry. Pues les agradecemos a todas las personas que asistieron el día de hoy. Les recomendamos que nos colaboren con nuestro sondeo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Henry, por este webinar. Con gusto, Alejandra. Daniela, muchas gracias a todos.